está claro que el gobierno tiene un discurso de generar conflicto y de generar tensión contra los medios de comunicación. Aquí en Exitosa te escucha por Exitosa, la voz de las madres del país. Y hoy día es 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, y una cifra en rojo porque en lo que va de este año 2022 se han registrado 74 ataques contra los periodistas. Ahora, sobre eso vamos a darle el espacio a nuestro colega Diego Salazar, periodista, y le damos, por supuesto, la bienvenida afectuosa aquí a Exitosa. ¿Cómo está, Diego? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Hola Diego, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es tu reflexión que lograste hacer el día de hoy en este Día Mundial de la Libertad de Prensa? Bueno, estamos atravesando un momento difícil en el Perú en lo que a libertad de prensa se refiere. Existen amenazas, distintas amenazas, desde frentes distintos. Tenemos un ejecutivo encabezado por el presidente Pedro Castillo que o bien no parece entender cuál es la labor de la prensa o no parece importarle, y de hecho hemos tenido incluso algunos hechos de violencia contra algunos colegas en la cobertura de las actividades del Ejecutivo, pero a la vez también ocurre algo similar desde la oposición, desde el Congreso, donde también existe una actitud hostil constantemente hacia la prensa, ¿no? Y los periodistas sabemos que la prensa en nuestro país no pasa por su mejor momento de percepción. De hecho, tenemos cifras para esto, ¿no? El Barómetro de las Américas que publicaba el IEP en conjunto con la POP de la Universidad Vanderbilt hace unos días, mostraba que en el Perú existe una muy baja confianza a los medios, alrededor del 29%, si mal no recuerdo. Y pues es un día para la reflexión, es un día para que los periodistas también reflexionemos acerca de cuáles son las razones que llevan a que una parte de la ciudadanía, una parte importante de la ciudadanía no confíe en nuestro trabajo, y también para lanzar advertencias al gobierno y a otros actores políticos para que se respete el trabajo de los periodistas en el Perú, que es importantísimo, ¿no? Así es. ¿Y cuál crees tú que son, digamos, estas consecuencias de esta baja aprobación de la prensa? Ahora, sin ir con las encuestas, yo creo que cuando nos ponemos, digamos, a revisar las redes sociales o las llamadas, la gente siempre tiene a flor de piel, ¿no? A flor de boca esta palabra, mermeleros. ¿Cuál crees tú que fue el detonante para que la gente diga, esta prensa a mí no me representa? Bueno, en ese sentido es muy interesante el libro que ha publicado hace unos días Andrés Calderón, que es abogado y periodista, un libro que hace un recorrido del año 2016 a esta parte, ¿no? Y de cómo, por ejemplo, Fuerza Popular encabezó una serie cuando contaba con una amplia mayoría en el Congreso, encabezó una serie de propuestas de ley contra los medios, y cómo esta percepción de parte de Fuerza Popular, que luego se ha exacerbado en las últimas elecciones, de que la elección le fue robada de alguna manera, lo cual es una tontería, por supuesto, pero esto hizo que en el 2016, tanto Keiko Fujimori como varios miembros del Parlamento, de la bancada fujimorista, lanzaron una andanada de ataques contra la prensa. Por supuesto, la prensa tiene cierta responsabilidad. Los medios y los periodistas debemos ser muy autocríticos, debemos hacer a un lado este malentendido espíritu de cuerpo, ¿no? En donde no nos permitimos criticar la labor de otros colegas cuando hacen mal, cuando no cumplen con los más mínimos estándares periodísticos. Yo creo que eso es una de las razones también por las que la audiencia no termina de confiar en nosotros, o más bien por la que la confianza sigue cayendo, ¿no? Porque no se nos percibe como honestos y no se nos percibe como autocríticos. Creo que eso es fundamental hoy en día. Claro, y en ese sentido, Diego, ¿tú has percibido algún punto de repente de una actitud de libertinaje periodístico en la información propalada? Porque no toda información difundida termina siendo noticia fundamentada, eso está bastante claro.
¿Has percibido ese escenario en esos tiempos también de conflictividad política en la que la prensa tiene mucho que ver en el manejo de la información? Yo no utilizaría el término libertinaje. La libertad de prensa está garantizada por nuestras leyes. Los medios tienen el derecho de publicar informaciones incluso incorrectas, pero los medios nos debemos a nuestra audiencia. Una cosa es, digamos, lo que podríamos enmarcar en clave legal, ¿no? Y existen además también herramientas para perseguir publicaciones que excedan los límites, pero los medios tienen derecho a equivocarse también. Lo que ocurre es que cuando se equivocan, tienen que también tener la gallardía de asumir su error y pedir las disculpas del caso, ¿no? Por ejemplo, el caso paradigmático para mí es lo que hemos vivido hace casi un año en la campaña, sobre todo en la segunda vuelta de la campaña presidencial, ¿no? Cuando buena parte de los medios de comunicación tuvieron una actitud de, pues, prácticamente ser propaladores de propaganda de una de las dos campañas, de uno de los dos candidatos, de la candidata Keiko Fujimori en concreto, y estamos ya a 10 meses de la presidencia del presidente Pedro Castillo, si no me equivoco, 9, 10 meses, y aquí parece que no pasó nada. Yo no he visto a ningún periodista ni a ningún medio de los que se comportó como un artefacto de campaña o que luego sirvió, cuando ya concluida la elección, luego sirvió de altavoz para este absurdo del fraude electoral. Yo no he visto a nadie pedir las disculpas del caso, dar las explicaciones del caso, ¿no? ¿Cómo vamos a los medios y los periodistas ser capaces de exigirle explicaciones al presidente Pedro Castillo, por ejemplo, en este caso último, ¿no? El aparente plagio de su tesis, que a mí me parece un hecho gravísimo y el presidente ni se ha dignado a dar respuestas, pero ¿cómo vamos a ser capaces y qué autoridad moral tenemos si ni siquiera hemos podido ejercer la autocrítica o una reflexión o una explicación a el pésimo comportamiento de la segunda vuelta y de la post-campaña? Si hablamos de las marchas, yo recuerdo un hecho que me generó de verdad mucha indignación. Era una reportera, Stephanie Medina, que estaba cubriendo una campaña de segunda vuelta del presidente Pedro Castillo. Entonces la persona que estaba ahí dirigiendo, que no era el presidente, decía: esos medios, esa prensa mermelera, si vamos contra ellos. Y la reportera fue perseguida por una turba, fue golpeada, fue pateada. Entonces hay un específico grupo del poder que asusa la violencia contra la prensa. ¿Quién nos defiende ahí? Recuerdo también otra reportera que fue cargada por un seguridad del presidente Pedro Castillo, que ni siquiera hizo nada más que ponerle el micrófono. ¿Quién nos defiende de eso? Eso fue un hecho gravísimo, el primero que denuncias, con el segundo también. El primero yo escribí al respecto, yo conversé con Stephanie y con otra reportera de RPP que estaba a su lado, que también fue agredida. Primero fueron agredidas mientras, creo que no fue exactamente Pedro Castillo, sino quien animaba el mitin en ese momento. Fue Pedro Castillo, me parece. Sí. Luego Pedro Castillo, no sé si en ese mismo mitin o en horas más tarde o al día siguiente, sí salió a gritar que iba a revelar los sueldos de la prensa, el mermelero, etcétera. Sí, por supuesto. Los políticos tienen un papel clave en este caso y tienen una responsabilidad. No se puede asusar a la violencia, pero estamos viendo no solo hacia los medios, sino hacia cualquier tipo de discusión. Se está generando una corriente de violencia que se está exacerbando y que está escalando de una forma muy rápida. Lo hemos visto la semana pasada, sin ir más lejos, en la presentación del libro Populistas de Carlos Meléndez, en donde una turba pues no sabría cómo calificarlos, la verdad. Una turba se apareció a la puerta de la librería El Virrey y estuvieron acosando a las personas que ingresaban y que salían. Por supuesto, todo el mundo tiene derecho a la legítima protesta, pero intentar disturbar una presentación de un libro, ¿no? Intentar prohibirle a una persona por
sea quien sea, en este caso se trataba de Vladimir Cerrón, con quien, por supuesto, yo soy extremadamente crítico, pero estamos hablando de una persona que está yendo a expresar sus ideas, ¿no? Y que haya una turba lanzando piedras, lanzando tomates o lo que haya sido, pues a mí me parece que no somos conscientes de la manera en que está escalando la violencia en la discusión pública en nuestro país, y esto en algún momento puede tener consecuencias de las que nos vamos a arrepentir. Ahora, pero Diego, ¿y tú consideras que también el Ejecutivo en parte es responsable de esa situación de la precaria seguridad que tiene la prensa en la vía pública cuando ejerce su labor? Por ejemplo, citando mucho a Aníbal Torres, el presidente del Consejo de Ministros, que no hay intervención pública que él haga sin antes mencionar a la prensa como responsable de la crisis política que atraviesa el gobierno. Y lo hace en cada consejo descentralizado de ministros, lo hace en varias regiones. Lejos de atender la problemática de esa región, primero se despacha con su discurso contra la oposición y contra la prensa, culpándola de la crisis política del gobierno del presidente Pedro Castillo. ¿Se abona con ese discurso a esta situación delicada en la que atraviesan quienes trabajamos en periodismo? ¿O crees tú solamente que es una respuesta política que hace el gobierno frente a críticas de los medios de comunicación? No, está claro que el gobierno tiene un discurso de generar conflicto y de generar tensión contra los medios de comunicación. Sabe que además es un discurso que le genera réditos, porque en efecto la prensa, como bien sabemos, no es extremadamente popular en el país, de la misma forma que tampoco lo es el Ejecutivo, ¿no? Pero este Ejecutivo, y en particular el premier Aníbal Torres, es un tipo ducho en estas artes de generar y atizar polémica, de lanzar tiros para otras partes, para generar distracciones que hagan que no nos fijemos en la labor del Ejecutivo, en las tonterías que él suele decir, y que la ciudadanía dirija su exaltación, su ira hacia otros actores políticos, o en este caso a la prensa. En efecto, el Ejecutivo tiene una responsabilidad clarísima en esto, ¿no? Así es, como por ejemplo el Ministerio del Interior debería darle seguimiento a este grupo de la resistencia exitosa. Al menos ha sido un medio que ha sido innumerablemente golpeado, agredido, atacado, vituperiado por ese grupo, la resistencia. Están organizados, sí, tienen un plan, van a la casa de los periodistas, de los políticos, a cualquier evento, y supuestamente había una investigación contra ellos, pero continúan todavía haciendo ese disturbio. Pero yo quería seguir con esta pregunta. Yo estaba buscando por el Twitter Prensa Basura. Yo pensé que era algo solamente del país, tú que has escrito para otros medios internacionales. Es un fenómeno mundial, Diego, porque lo he visto en Chile, que ahora están en una tensión política. Lo he visto en México también. Todos los presidentes están apuntando a ir contra la prensa, porque, claro, la prensa señala lo que ellos hacen. ¿Qué está pasando en América Latina y en el mundo con la prensa? Sí, sin duda es parte de una estrategia populista de una serie de líderes, no solo en la región, en distintos lugares del mundo, en donde se intenta distraer la atención y se intenta generar un enemigo pues que es fácil de generar, porque de nuevo en muchos lugares los medios de comunicación atraviesan por una crisis de credibilidad, en cierta medida una crisis de credibilidad de la que los propios medios y periodistas somos responsables por las razones que exponía antes, por la falta de autocrítica, pero pues hay líderes políticos, muchos de ellos de carácter populista, algunos con aspiraciones autoritarias, que entienden esta confrontación diaria con la prensa, que entienden poner un dedo acusador hacia los medios como una manera de generar réditos políticos, ¿no? Lo cual es una irresponsabilidad tremenda. Mencionabas el caso de México con el presidente López Obrador, el país donde yo vivo. Esto lo vemos todos los días. El presidente, desde el podio más alto de la nación, desde la conferencia de prensa que da todos los días de 2 o 3 horas en Palacio Nacional, ataca a los medios, ataca a la prensa. Hay una señorita que trabaja para él, que todos los miércoles sale a acusar a los medios de haber mentido, cuando muchas veces es ella la que está mintiendo, ¿no? Y estamos hablando del país más peligroso del mundo para ser periodista, en donde en lo que va de año han muerto 5 periodistas asesinados, ¿no? Entonces,
Por fortuna en el Perú no nos encontramos todavía en esa situación, esperemos que no lleguemos a una situación similar, pero en efecto las autoridades tienen una responsabilidad y los propios periodistas tenemos una responsabilidad, porque, y ahí me gustaría apuntar a algo que yo repito muchísimo, y es que si los periodistas no tenemos la confianza de nuestra audiencia, no tenemos nada. Esa es nuestra única moneda de cambio. Entonces, tenemos que ser muy autocríticos, tenemos que reflexionar mucho al respecto, porque en efecto existen actores políticos interesados en que la prensa sea atacada, por ahora verbalmente, ojalá que esto no pase a mayores, pero a la vez los periodistas tenemos que ganarnos la confianza de la ciudadanía, porque tenemos que demostrarle a la ciudadanía que es importante el control que ejercemos sobre el poder, porque si no ejercemos eso, estamos dejando de lado uno de los principales pilares de una democracia. Bien. Y la nuestra no se encuentra en muy buena salud. No se puede permitir perder un pilar tampoco. Bien, Diego Salazar, muchas gracias por la comunicación alcanzada en el marco de ese Día Mundial de la Libertad de Prensa. Un abrazo a la distancia.